Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Hoy, por supuesto, con el tema del día, las liberaciones de dos de esos secuestrados, dos soldados profesionales, y estamos hablando de Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, que ya se encuentran en Tame, Arauca, y que esta mañana fueron liberados por las FARC, en uno de los pasos fundamentales para que el gobierno levante lo que fueron las suspensiones al proceso de negociación en La Habana. Falta que se libere también al general Rubén Darío Alzate, al cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y también a la abogada Gloria Alcira Urrego. Uno de los pasos fundamentales si se quiere continuar en la negociación. ¿Cuáles son las relevancias de estas liberaciones? Se ha convertido para las FARC en un show político el tema de secuestrar y liberar, cómo recibe la opinión pública y este proceso de paz que estos dos soldados profesionales se encuentran en la libertad, lo vamos a debatir esta noche con nuestros invitados. Y hablaremos también de un tema crucial para Bogotá, que tiene que ver con el alcalde Gustavo Petro, ya que la Fiscalía General de la Nación decidió acabar por lo menos con la investigación que lo vinculaba con las irregularidades en el modelo de basura en la prestación de servicio en Bogotá. La pregunta que surge ahora es si es como dice el alcalde Gustavo Petro, esto fue un montaje, un sabotaje. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes serán entonces los responsables de lo que pasó en Bogotá? Y la configuración política, porque para la Procuraduría y para la Fiscalía son dos procesos muy distintos y vimos lo que pasó en cuanto a las decisiones que tuvo el procurador Alejandro Ardañez cuando decidió destituir a Gustavo Petro y el caos que esto generó en Bogotá. Y al final hablaremos de un tema de mucha importancia en localidades de Bogotá, una denuncia que hizo el concejal Horacio José Serpa, que tiene que ver con las bandas criminales, con las pandillas, la delincuencia que está en la ciudad y que tiene a ciertas localidades muy preocupadas, porque hay boleteo, porque hay extorsión y que por supuesto esto afecta directamente a la economía de la ciudad. Tres temas de los cuales estaremos hablando esta noche en Contraste y quiero aprovechar para invitarlos a que entren de inmediato a las redes sociales y nos sigan, por ejemplo, en Twitter, @ContrasteBogotá, nos escriban sus opiniones, sus comentarios, el debate está abierto y vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Y qué placer que en este caso nos acompañen esta noche dos concejales, la doctora Clara Lucía Sandoval. Doctora, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy contenta de estar aquí, un saludo para todos. Concejal Horacio José Serpa, qué gusto. Muchas gracias, Hassan, me alegra mucho estar acá. Y bueno, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, deseo expresar mi apoyo a esta iniciativa para que no vuelvan a haber más violencias contra las mujeres. Además que Colombia ocupa en ese triste lugar, pues como los países en conflicto, algo donde hay que prestarle mucha atención. Óscar Ortiz, analista político, qué gusto, un placer. Hassan, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar en este espacio institucional, qué bueno que el Consejo haga un programa como estos, no solamente con los concejales, sino con ciudadanos y con la academia y con los otros ámbitos, los temas. Y sirva como un reflejo de la apertura de la corporación de la ciudad. Ricardo García, qué gusto, un placer. Gracias, Hassan, muy amable por la invitación, muy en disposición de participar en el debate público desde el análisis y de la opinión libre. Bueno, vamos de inmediato a los temas. Pues, concejal, empiezo con usted. Las liberaciones. Esta mañana liberaron a estos dos soldados profesionales. No podemos salirnos de la coyuntura. El gobierno suspendió los diálogos. Esto fue una condición. Falta que liberen al general Alzate, por supuesto a la abogada Cuellar. En esta medida, ¿cómo ve usted lo que está pasando? ¿Cuál es su sensación después de la liberación de estos dos soldados? Bueno, primero que todo, pues la alegría inmensa de que de estos soldados vuelvan a su casa, la alegría que puede estar experimentando su familia, etcétera. Pero realmente hay una preocupación muy grande en torno al proceso, porque las FARC siguen torpedeando, digo yo, el proceso y ellos parecen los enemigos del proceso de paz con sus acciones. En este caso, el secuestro del general, de la abogada, lo que hicieron este fin de semana en Gorgona, todo eso, pues lo que da unas señales de que las FARC quieren mostrar que tienen el poder, pero pareciera que ellos mismos van, digamos que, embolatando la discusión. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar aquí carácter, que esta es una oportunidad para que el gobierno muestre que tiene carácter y que no van a ser las FARC los que nos pongan las condiciones a nosotros, sino que vamos a ser nosotros los ciudadanos y el gobierno quien le ponga las condiciones a las FARC. ¿Usted cree que ha sido como un show el tema de las liberaciones, que se revive la historia de lo que ha pasado con otras? Ellos siempre lo han hecho así, ¿no? Ese es el show, las cámaras, todo, cómo va a salir todo de tal manera que toque el corazón de los ciudadanos y ahora
queden las FARC como unos grandes hombres generosos que están haciendo por fin unas liberaciones, cuando lo que deberían hacer es no secuestrar más. ¿No? Como Ricardo, que ese sería el acto de paz. Entonces ahora el acto de paz es que los liberaron y tenemos que salir nosotros a agradecer ese acto de bondad de que liberen. Pero a los mire Ricardo, que lo que dice la concejal es bien interesante, porque no solamente se da la coyuntura de estas liberaciones, es que hicieron un ataque a Gorgona, literalmente un parque natural donde qué es lo que pueden hacer sino acabar con el turismo. Estamos viendo también que ya una compañía como Aviatur dice yo me voy de acá, yo no puedo administrar esto. Estamos viendo que Timochenko está diciendo que es que se perdió la credibilidad en el proceso, que el gobierno les ha hecho perder credibilidad justamente por este tema. ¿Cómo viste la coyuntura? Este es un punto supremamente interesante dentro de un proceso que al mismo tiempo es de negociación y de guerra, según el modelo que ha establecido, el esquema que ha establecido el propio gobierno, que le ha parecido más efectivo y hasta ahora ha sido más eficaz, sin duda. Pero es un punto importante porque siendo un posible impasse fuerte para un proceso de paz, sin embargo se puede convertir en una oportunidad muy grande para consolidar un proceso de paz que siempre va a estar rodeado de cuestiones azarosas. El hecho mismo del secuestro o retención, como quieran llamarse, del general Alzate, y esto de los soldados es un primer paso que debe conducir a la liberación del general Alzate, es algo que surgió dentro de ciertas circunstancias del mismo conflicto maluco que hay en el país, degradado que hay en el país, pero que es inevitable en un conflicto de esta naturaleza. Mire, lo interesante acá es que su liberación se puede convertir en una consolidación de lo que parece no tener vuelta atrás, que es el proceso de negociación. Usted lo ve igual y además retomo palabras, mire lo que ha dicho Ricardo, y son 3 palabras que están en la palestra pública. Impasse, retención, secuestro. Y oportunidad. Bueno, ¿cómo hay que verlo? ¿Cómo hay que verlo? Mira, Hassan, lo más importante en este caso es que se están preservando las vidas de estos soldados y del oficial general de la abogada. Alzate y de la abogada. Exactamente, eso para nosotros debe ser muy importante. Yo sí creo que hay una oportunidad y este es un gesto real y esta es una prueba de que las FARC están creyendo en el proceso de paz. Negociar en medio del conflicto es muy complicado. Y nosotros, al ver lo de Gorgona y al ver diferentes ataques en contra de la población civil, ataques en contra de las autoridades, claro, sentimos mucha rabia, pero si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos en guerra. ¿Usted no concuerda con lo que dice la concejal y es que el gesto no es la liberación, el gesto es que no secuestren? No, pues debemos llegar a un punto en que no secuestren. Debemos buscar en esta oportunidad, como dice Ricardo, buscar la forma para que se empiece a desescalonar esa violencia, ese conflicto. Es una oportunidad muy grande y bueno, las FARC también debe pensar en un cese unilateral, claro. Cuando Timochenko dice que es que perdió la confianza, ¿qué piensa usted? Que salimos a deberle, ¿no? No, para nada. Hay que continuar. Estos procesos no son fáciles. Llevamos 50 años en guerra, más de 6 millones de víctimas, 220.000 muertos y es una oportunidad de oro. Si no lo aprovechamos en 20, 15, 10 años, volveremos a reunirnos después de cuántos muertos indudablemente más. Serán más. Ahora, Óscar, al gobierno, se le dice al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que lo llevó a suspender fue la presión de los militares, la opinión pública, que eso fue lo que forzó literalmente a que suspendieran los diálogos. Si no, esto seguiría y hubiera pasado desapercibido que fuera un general o cualquier cosa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y qué implican estas liberaciones el día de hoy? Pues hay una gran inconsistencia por parte del gobierno, del presidente Santos en especial, una gran contradicción y está preso de sus propias reglas. El gobierno pactó un proceso, como lo recordaba aquí Ricardo, para garlar como si no hubiera guerra y guerrear como si no hubiera garla. Y eso es lo pactado. Medio país le ha dicho que eso es un error. Y ahora eso que es una regla con las FARC la viola el presidente y Timochenko se lo recordó el día de ayer diciendo que pateó el tablero, que pierde la confianza y entra pues en la violación de ese pacto que es una regla de juego para construir la paz. En su declaración hacia el presidente tiene razón. Sí, él está diciendo, usted rompió lo que acordamos. No solamente usted lo dice todo el tiempo, hacer la guerra como si no hubiera diálogos y dialogar como si no hubiera guerra.
pero además está pactado como una regla de este proceso de paz. Y el presidente unilateralmente, por darle gusto a la opinión, viola esa regla y pone en riesgo el proceso, de acuerdo a lo pactado con las FARC. ¿Eso qué es lo que está revelando? Que efectivamente haber pactado esa regla era altamente inconveniente. Llevamos más de 30 años hablando con las FARC. Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Cese bilateral? ¿Cese unilateral? Unilateral, no el bilateral que están pidiendo ahorita, porque es una gran oportunidad y sí para las FARC de fortalecerse. Entonces ellos secuestran, liberan, quedan súper bien según ellos, o sea, están dando un acto de paz para la gente, un gesto de paz, que no estoy de acuerdo con lo que dice el concejal Horacio José, no me parece que sea un gesto de paz, es su obligación pues devolver a los que han secuestrado, pero además de eso, piden ahora un cese bilateral y ahí la opinión pública, algunos y políticos pidiendo un cese bilateral, como para hacerle el favor también a ellos. Entonces, en ese orden de ideas, ellos sigan secuestrando, presionando, cometiendo más actos contra los ciudadanos para que ellos vayan tomando más terreno y vayamos perdiendo los Tengo que ir a la pausa, pero mire, le voy dejando esto en el tintero. En este momento en el Chocó hay paro armado. No hay operaciones militares supuestamente porque las FARC están diciendo que son las operaciones militares las que no permiten las liberaciones. Entonces es un tema de coordenadas, mal tiempo, show mediático. Ustedes me dirán. Vamos a la pausa en Contraste y de inmediato regresamos para seguir debatiendo estos temas con nuestros invitados. Y recuerden, entren en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá y participen activamente de este debate. Ya regresamos, no se muevan. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Y recuerde, estamos en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá. Hablando hoy del tema del Día de las Liberaciones y otros temas más. Concejal, paro armado en el Chocó. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, pues eso es lamentable. Lo que hay que buscar son todas las condiciones para que se devuelva lo más pronto posible al general Alzate, a la abogada y al otro soldado. Preservar la vida de las personas es lo más importante. Y hay que, sí, exigirle a las FARC en esta oportunidad un desescalonamiento del conflicto. ¿Usted cree que lo haga? Que es importante. Bueno, hay que trabajar en ese sentido. Como lo dije ahora, estamos negociando en medio del conflicto y para muchas personas es difícil entender esa situación. Cese bilateral, hombre, es muy difícil en este momento. ¿Por qué? Porque no va a ser verificable, porque las FARC están regadas en todas las regiones de Colombia. Hay que buscar la forma de llegar a ese cese unilateral de las FARC. Eso es lo que nosotros ellos han dicho, mire, militarmente no nos han derrotado en 50 años de guerra. No hay una razón por la cual nosotros vayamos a dejar las armas, a entregarlas así gratis. Entonces, si hay un cese, es un cese bilateral. Y ya hay sectores políticos, además Ricardo y Oscar, que están diciendo hay que hacer un cese bilateral. ¿Ustedes suena esa idea? A ver, a mí me parece en este caso que lo importante a destacar es la determinación de las FARC rápidamente para proceder a la liberación. Esperamos que efectivamente sea real la liberación del general. Si no hubieran hecho esas liberaciones, ¿qué hace el gobierno? Los diálogos están suspendidos. O sea, claro, una suspensión de diálogos porque aun si el gobierno ha dicho que el esquema mejor y más eficaz es el de negociar en medio de la guerra, pues es muy difícil en casos duros de la guerra mantener las negociaciones. Eso hay que comprenderlo porque el gobierno va a estar en una situación difícil frente a la opinión, frente a las propias Fuerzas Armadas. Eso hay que comprenderlo. El tema ahorita es que una vez se proceda a la liberación del general Alzate, las negociaciones se reprendan. Ha sido efectiva la colaboración de Noruega y de Cuba. Me parece que lo importante acá es tomar en positivo esa circunstancia y esa coyuntura, lo que evidentemente le va a cerrar el margen a aquellos enemigos del proceso de negociaciones. Evidentemente ahorita, si se hace la liberación y se consolida el proceso de negociación, yo pronostico que el margen para aquellos que han combatido el proceso de negociación va a comenzar a ser mucho más estrecho. ¿Qué dice usted, Oscar? Pues parece que no hubiéramos leído a Timochenko. Él nos acaba de decir el día de ayer en un comunicado que esto no se reanuda así de fácil.
No, es que lo Aquí dijo ha habido un tiro y claritico. afloje. Perdimos la confianza. En estos 32 años de diálogo, las FARC siempre nos han mamado gallo, ¿no es cierto? Nosotros, estudiantes en el 90, desde la oficina de Rafael Pardo en la Presidencia de la República, hablamos con Jacobo Arenas y le dijimos que si la séptima papeleta se volvió una realidad y se convocaba una constituyente, ellos vendrían. Nos dijeron que sí, esperando que no fuera exitoso el movimiento estudiantil. Y cuando vieron que eso era en serio, entonces pidieron la mitad de los escaños, etcétera, para no concurrir a esa cita histórica que era pues nuestro propósito. Ahora, ¿qué están haciendo en este contexto en particular? Ellos dieron una semana de declaraciones diciendo que iban a ser magnánimos, devolviendo pronto a los recién secuestrados. Tenga en cuenta, como dice el IDEAM, es que también ha llovido mucho. Sí. Cuando llueve no se puede liberar. Se puede secuestrar, pero no se puede liberar. Esa es la embarrada. Sí, entonces, ahora, ¿qué están haciendo? Sueltan, los 2 soldados no hubieran salido a la libertad si no es por cuenta del episodio del general. Salen los soldados, vamos a ver cuánto tiempo se quedan con el general, y están haciendo evidentes las contradicciones del presidente y la deslealtad en el cumplimiento con las reglas. Entonces, respecto del proceso. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la salida? Es decir, negociaciones o no? Seguir dándonos plomo, como se dice, pues hace 50 años estamos matándonos, más muertos, más secuestros, más extorsión, más víctimas. Esto no puede seguir así, por Dios. Rindámonos ya. Por Dios, no estoy hablando de eso. Es que parece que nos estuviéramos rindiendo. Simplemente estoy diciendo, claro, si usted lleva 50 años peleando y yo a usted, Hassan... si usted no me derrota militarmente para la salida negociada. Le digo, usted no puede secuestrar a nadie, usted no puede atentar contra la población civil, usted no puede hacer ningún acto delictivo, usted tiene que pudrirse 50 años en la cárcel para que hagamos la paz. Hombre, pues a nadie pues le jala en ese sentido. Y yo no los estoy defendiendo, ni mucho menos, y estoy de acuerdo con la suspensión, pero también resalto que estos tipos tienen a un general de la República y lo van a entregar. Eso hay que resaltarlo, me parece un gesto. No, yo creo que a diferencia de lo que dice ahora José, nosotros no estamos buscando, digamos, los que estamos no criticando, no en contra del proceso, mucho menos en contra de la paz. Pero usted podría ser tildada porque es que con sus argumentos como si fuera una guerrerista. Sí, exacto, pero digamos, sería ridículo pensar que alguien en este país que ha sufrido la guerra esté en contra de la paz. Eso es absurdo. Aquí los únicos enemigos de la paz han sido las FARC y lo han demostrado con sus acciones y aún durante el proceso. Entonces, los que nos oponemos a la forma en que se está llevando a cabo el proceso y le hacemos unas críticas al proceso tal y como está, lo que estamos diciendo es, si bien es cierto hay que dialogar, yo sí creo que la salida también es el diálogo, tenemos que dialogar como quien tiene el poder, que es el gobierno y el Estado, no como quien se está rindiendo ante un grupo subversivo terrorista que nos ganó la guerra, porque pareciera que estamos negociando esto. En la percepción, y esto lo digo en tema de percepción de seguridad y demás, que uno encuentre en este momento un departamento como el Chocó, paralizado de operaciones militares para que entreguen a un ciudadano colombiano. Que así como lo secuestraron, lo pueden liberar sin hacer ningún tipo de show, solamente decirle váyase y no hacer todo esto que están haciendo para capitalizarlo políticamente. Es muy rápido, pero para liberar es más demorado. Exacto, con la misma rapidez que lo secuestraron lo pueden liberar. Para ustedes no hay conflicto armado en Colombia. Claro que hay conflicto armado. Pues si hay conflicto armado en Colombia hay que solucionarlo o bien por vía militar o bien por vía de negociación. Porque hay conflicto armado. Y entonces se combinan ambas. El diálogo en este momento, cuando se planteó, y vamos a empezar a redondear, el presidente, por supuesto, algunos le critican que uno de los errores fue haberle puesto un tiempo límite a la negociación, haber dicho, mire, el próximo año en 13 meses esto está liquidado y está firmada la paz. En este momento ya pasó 2 años, viene un proceso de 4 años más de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde además fue electo con el mandato de la paz, porque la mayoría de colombianos que votaron por él fue con ese mandato. Sí. Este proceso, Ricardo, en su opinión, ya tiene un tiempo de caducidad, es una fecha de vencimiento, y si no se llega a esa fecha, pues echemos para atrás. Pues en los procesos de negociación hay que ser razonables, no hay que colocar términos cortos. Siempre tienen una serie de complicaciones, pero con esta violencia, limitaciones, pero lo que me parece muy importante, yo insisto en que paradójicamente el caso del general Alzate va a constituirse en un punto de inflexión que haga irreversible el proceso de negociaciones, de salir airosas las dos partes.
de este impasse, de esta coyuntura, creo que se consolidará el proceso de negociación. Y pronostico que va a continuar el proceso de negociación. Deme sus conclusiones en 20 segundos, porque además el siguiente tema que vamos a abordar, que es lo que usted ha denunciado en el Consejo, tiene mucho que ver con el posconflicto, con la violencia y con lo que vive Colombia. Y si realmente aquí hay paz o no hay paz. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre este tema de las liberaciones? Perfecto, yo veo esta como una oportunidad, como lo dije anteriormente, de hablar directamente con las FARC y mirar cuáles son los compromisos que esa guerrilla puede hacer con el gobierno. No más secuestros, miremos cómo le bajamos al conflicto. Esto es una oportunidad que hay que buscar. Y el presidente Santos no está entregando el país, están negociando en La Habana. Y estos tipos pedirán algunas cosas, pero eso no significa que el gobierno tenga que entregarles todo el país. Es una oportunidad y resalto que para mí es un gesto que las FARC estén entregando a estos soldados y a esta abogada y al oficial, claramente. País libre. 22 personas secuestradas, no oficiales, secuestradas por las FARC según País Libre de enero a septiembre de este año. ¿A esos cuándo los devuelven? No, de eso no hablemos porque se daña la paz. Hay que ser amigo de la paz, entonces de esos no hablemos mucho. Vea usted. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mis conclusiones, primero que todo, para mí no es un gesto de las FARC liberar a los secuestrados, es una obligación, sencillamente porque ellos no tienen por qué haber secuestrado a este general ni a los soldados ni hacer lo que están haciendo. Primero que todo. Segundo, nosotros estamos de acuerdo con un diálogo, pero creo que sí hay una oportunidad, es una oportunidad del gobierno de establecer condiciones, demostrar que el gobierno tiene carácter y que le va a poner unas condiciones a las FARC para seguir dialogando, aún en medio del conflicto. Trabajar porque haya un cese unilateral, creo que es lo que sería lo mejor, y que las FARC realmente entiendan su posición y que la gente no las quiere, que hay un rechazo generalizado de la opinión pública en contra de las FARC y la gente no le cree a las FARC y no cree a esos gestos de paz contrario a lo que ellos piensan, porque ellos parece que vivieran no solamente en otro mundo, sino en otro tiempo. Entonces, cuando una periodista le dice a uno de ellos, ¿usted qué piensa que la gente está rechazando sus acciones? Ellos dicen no. La gente no, y además todos esos millonarios recursos de esa organización terrorista millonaria, nosotros los hemos recogido pues para ayudarle también a la gente. Pero acuérdense que ellos no tienen bienes. Y eso no se habla en la mesa de La Habana, lo cual me parece supremamente grave, que sean millonarios y que eso no se ponga sobre la mesa para reparar a las víctimas, y como supimos a través de un informe de inteligencia, ellos estén usando terceros para traspasar sus bienes y la gente no diga nada, y aquí no está pasando nada y las FARC sigamos dialogando sin que pongamos esos temas tan importantes sobre la mesa de negociación. Esas son las críticas que se le han hecho. Antes de ir a la pausa, sus conclusiones, Ricardo García Duarte, también sobre este tema. En primer término, creo que el proceso va a continuar, que va a consolidarse y que se va a abrir un horizonte importante para discutir los nuevos temas que son muy espinosos, pero sensibles a un resultado positivo del proceso, como es el tema de replantear todo lo que tiene que ver con el delito político y sus conexidades, para poder ampliarlo de tal forma que pueda abrirse posibilidades reales para un proceso exitoso que conduzca a la paz. Vamos a ir a la pausa en contraste, porque al regreso vamos a hablar de un tema también de mucha coyuntura, y es algo que ha denunciado acá el concejal Horacio José Serpa en el Consejo de Bogotá, y tiene que ver con las bandas, porque sí, en Bogotá hay bandas criminales y hay localidades que están muy preocupadas con lo que está pasando, pero la propuesta no es simplemente la denuncia, es también cuáles son las soluciones, y lo vamos a debatir después de comerciales. Recuerden, entren a Twitter, @ContrasteBogotá, y participen activamente de este debate. Ya regresamos. Regresamos a Contraste Bogotá, el programa de opinión y debate del Consejo de la Ciudad, porque el Consejo le responde a Bogotá. Ahora hablaremos de un tema que tiene gran importancia y tiene relevancia no solo por la coyuntura de lo que es un proceso de paz, sino porque, según lo que nos va a contar el concejal Horacio José Serpa, pues en la capital atraviesa un momento crítico en materia de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Así es, Hassan, es un momento lamentable para Bogotá. Hemos realizado una investigación y hay más de 1.320 bandas
delincuenciales en todas las localidades de Bogotá. 1.300. 1.300. Y además de esto, muchas de estas bandas delincuenciales están aliadas con grandes estructuras criminales o bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Esto es lamentable. ¿Qué hacen estas bandas delincuenciales? Bueno, distribución de droga, como nosotros lo llamamos microtráfico, robos y extorsión. Hurtos, como le digo, hurtos a personas, hurtos a residencias, hurtos a locales comerciales, secuestros, tráfico de armas. Esto es lamentable lo que está ocurriendo en Bogotá. Hemos hecho la denuncia en un debate que se realizó en el Consejo de Bogotá y las autoridades no quieren aceptar esta situación. Pero es que mire, aquí hemos debatido en este programa la inseguridad en Transmilenio, la inseguridad en localidades, o sea, es decir, ¿qué está pasando a nivel, y la pregunta es, ¿esto es administrativo de la alcaldía? ¿Esto es un tema de la Policía Nacional? ¿Cómo se resuelve un problema de esta coyuntura? Bueno, lo primero es la unión entre la policía, la fiscalía, el gobierno distrital, el consejo, la comunidad, claramente, para ver cómo solucionamos estos problemas. ¿Qué es lo que pasa? No existe una política pública de seguridad que combata las bandas delincuenciales en Bogotá. Le pongo un ejemplo. Aquí no hay una entidad que agrupe todas las cifras de secuestros y de homicidios y de violencias en Bogotá. Usted le pregunta a la Cámara de Comercio, a Medicina Legal, a la Policía Nacional, las mismas preguntas y todas salen con diferentes respuestas, diferentes cifras. Por eso es muy importante que exista una política pública, pero en cabeza de una Secretaría de Seguridad y Convivencia. Ese tema ya me lo va a contar porque usted lo ha propuesto. Usted ha dicho, hay que montar esto, lo ha dicho la alcaldía, el gobierno distrital. Mire, ¿usted se imaginaba esa cifra? ¿1.300 bandas? Pues esas cifras a mí me parece que tienen el problema que acaba de señalar el concejal Horacio. Es muy grave que Bogotá, que había consolidado una serie de prácticas que habían demostrado resultados no solo dentro de la ciudad, sino que habían sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Hubo un trabajo de la Universidad de Georgetown, que yo participé, para llevar algunas metodologías para hacer seguimiento y tener buena fuente de información, para unificar lo que tienen la Secretaría de Salud, la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal, etcétera. Había un sistema de información unificado sobre violencia y delincuencia. Había un liderazgo como corresponde por mandato constitucional del alcalde en relación con la policía, con las tareas del crimen. Pero es injusto ponerse en este momento a fijar responsabilidades en la administración de turno, o esto es un proceso que ha venido pasando. 12 años, vamos de deterioro. Tuvimos 12, Bogotá tuvo 12 años donde pensó que todo futuro sería mejor, y ahora vamos a completar 12 años donde estamos pensando que todo pasado fue mejor. ¿Usted cree lo mismo, Es un Ricardo? abandono de la política en materia de seguridad. ¿O lo ve distinto? El caso es que las cifras son espeluznantes. En todo caso es un tema grave el de la seguridad ciudadana. Hay un tema de la seguridad del Estado y eso distrae mucho, pero hay un tema crucial que es el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad del individuo que vive en una sociedad y que no cuenta con los medios indispensables para poder desenvolver su vida, lo atracan o lo roban. De manera que a mí me parece eso como digno de una verdadera cruzada de todas las instituciones. ¿Qué van a para hacer poder, en un proceso de paz? Vertebrar una política pública que dé cuenta con una coordinación de todas las autoridades a fin de controlar severamente eso, pero mire, también con las medidas sociales que le den un contexto favorable. Uno de los temas fundamentales del proceso de paz es hablar del posconflicto. Ya vimos lo que pasó con los paramilitares, muchos mutaron a bandas criminales. En este momento la gran pregunta es, Bogotá por obvias razones es la receptora más grande de todos los sectores de la población colombiana que se integran a las ciudades, llegan a Bogotá. Es la ciudad que más recibe desplazados, demás víctimas del conflicto. ¿Qué va a pasar si en este momento, concejal, tenemos 1.300 bandas delincuenciales operando? Cuando se firme una paz y no existan garantías, mecanismos, empleos para muchos de esos desmovilizados de reintegrarse a la sociedad y entren, como hicieron varios paramilitares, es a montar más bandas. No vamos a tener 1.300, sino 5.000. ¿O qué es lo que está pasando y cómo resolvemos este problema? Y además de eso, Hassan, hay algo bien importante que es de resaltar, y es los presupuestos que se tienen para el tema de seguridad.
Aquí nosotros hablamos que si hay un problema grave de seguridad en Bogotá, con 1.300 bandas delincuenciales que trafican, extorsionan, etcétera, todo lo que tú has dicho, pues aquí uno pensaría que lo que debe hacerse es incrementar los recursos que se invierten en seguridad precisamente por ser uno de los grandes problemas, y no se hace. Nosotros ahorita estamos debatiendo precisamente en el Consejo el presupuesto y vemos que programas tan importantes como el de fortalecimiento de seguridad ciudadana, que es esa seguridad que hablamos ahorita del ciudadano de a pie, del que tiene que sufrir el atraco, el robo, en la esquina de la casa se disminuye. Del año pasado va en un 29% el presupuesto. ¿Y por qué? Y le están cogiendo, porque, bueno, en parte también porque la administración tiene como una idea de coger recursos de todo ladito para el metro, ¿no? Eso es algo que hemos sentido en general en el presupuesto. Y no se le da la importancia a la seguridad. Estos gobiernos, como tú lo has dicho, de izquierda no le han dado el énfasis que se le debe dar a la seguridad en la ciudad, y la seguridad es fundamental para el desarrollo económico, para el bienestar, para la movilidad, para todas las áreas es importante la seguridad y no se le da la importancia. Ahora, con la creación de la Secretaría de la Seguridad que se ha venido promoviendo desde el Consejo de Bogotá, yo creo que se podrán generar unos espacios precisamente para cuando llegue el posconflicto, que esperamos que algún día llegue. Cuando llegue, pues sí, aquí el gobierno ya ha dicho que ya estamos en el posconflicto, ¿no? Ya estamos viviendo el posconflicto, no estamos todavía en el posconflicto. Pues, pero no, eso habían dicho. Es que no se entiende. En términos urbanos estamos en posconflicto, Hassan. En términos rurales estamos en conflicto. El conflicto colombiano nunca ha sido un conflicto que haya tenido las grandes ciudades como epicentro. En realidad ha sido en los bordes, en la periferia. Y no hay que olvidar esto de la gravedad. Yo estoy de acuerdo con ustedes en la gravedad del asunto en el sentido siguiente. Las muertes que pone la delincuencia común son muchas más que las muertes que coloca el conflicto armado, para que ustedes lo sepan. O sea, es un conflicto, es un conflicto que existe. Sí. Pues lo que pasa es que es sordo, es múltiple, es como una hidra que tiene 1000 cabezas y hay que enfrentarlo. Es el que sufre más los ciudadanos. Una cifra más espeluznante. El conflicto en Siria, que lleva la primavera árabe, ha generado el número de desplazados y de víctimas del conflicto colombiano en 60 años. Lo ha hecho en 4. Imagínese usted lo que significa eso. Ahora, cuénteme usted, porque esta propuesta de la que está hablando la concejal también me parece muy interesante, y es el tema de esta Secretaría de Seguridad y Convivencia. Así es, Hassan, pero antes de pasar a ese tema, un fenómeno que es bastante preocupante. En este año se han capturado más de 6.000 menores de edad realizando actividades delictivas. Estas bandas delincuenciales están utilizando a los niños para que les realicen el microtráfico, para que realicen la extorsión. ¿Cómo se combate esto? Bueno, sí, con una política pública que debería estar en cabeza de esta entidad que tanto hemos reclamado desde que iniciamos nuestro periodo. Si nosotros no tenemos una entidad que centralice las cifras, las estadísticas, las estrategias y un plan de acción en cabeza de la administración distrital, pero también trabajando con el gobierno nacional y con la policía y con la fiscalía, no vamos a salir nunca de esto. Es lamentable lo que dice mi colega Clara Lucía de la disminución de presupuesto. Le pongo otro ejemplo. El proyecto de la línea de emergencias, el NUCE, 1, 2, 3. Sí. En este año tiene un presupuesto de 47.000 millones de pesos. Para el otro año presentaron un presupuesto de 27.000 millones de pesos, una disminución del 43%. Y esta es la línea en donde los bogotanos llaman cuando existe alguna emergencia. Uno se pregunta lo siguiente, y es viéndolo en el macro de lo que significa esta coyuntura. Una ciudad que no es segura es una ciudad que tiene pérdidas económicas. Los primeros afectados es el comercio. Por supuesto. La ciudadanía en sí pues no siente seguridad y no siente respaldo. Acá uno se pregunta, ¿esto es un tema de percepción? Porque cuando se le pregunta muchas veces al gobierno distrital, dice, no, es un tema de percepción, que la percepción es que no hay seguridad, pero las cifras indican otra cosa. En el Transmilenio, vuelvo y repito, se había dicho, el gobierno nacional, por ejemplo, ha dicho, vamos a disponer de nuevos policías para que cuiden. Más insegura para las mujeres, y es más insegura para las mujeres. Público. Entonces, ¿es un tema realmente de falta de política de seguridad? ¿Es un tema de presupuesto o es un tema de percepción, Oscar? ¿Qué es lo que está realmente pasando? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Habría que ver, por ejemplo, qué tan eficiente está haciendo la aplicación de esos presupuestos, qué tan bien administrados están siendo estos presupuestos y si las metodologías son las adecuadas o no. Lo que está comprobado y documentado es que se abandonaron
enfoques que superaron la visión simplemente, digamos, de represión, que se debe conservar, por supuesto, pero aquí hubo el avance que hubo en los años 90 en Cali de la epidemiología, hubo el avance con la cultura ciudadana, los contextos urbanos, mejoras en el liderazgo de la responsabilidad del alcalde respecto de la propia policía, con la Secretaría de Gobierno funcionando mostramos unos avances enormes. Quiero concluir este tema porque hay uno muy interesante también que quiero que hablemos del tema de la decisión de la Fiscalía de archivar el proceso por el tema de las basuras contra Gustavo Petro. Pero, concejal, en este momento hay un periodo electoral. Viene nuevo alcalde y nuevo consejo para la ciudad. ¿Hay que implementar políticas ahora o este chicharrón hay que dejárselo al siguiente? No, yo creo que estos son problemas que no dan espera en la ciudad. Nosotros necesitamos en este año, porque todavía queda un año, ustedes están no podemos convertir, ¿no? O sea, nosotros no podemos convertir este año en un año puramente electoral y mirando hacia afuera, sino todavía es un año de trabajo que tanto el gobierno distrital, el señor Gustavo Petro, el alcalde y nosotros como consejo tenemos que trabajarlo. Y aquí hay un tema muy importante que tocó. Dígamelo brevemente porque tengo que ir a la pausa. No, solamente que si nosotros queremos trabajar el tema de las bandas, tenemos que trabajar con la juventud en Bogotá. Y también para todo el tema de juventud, de fortalecimiento de familia, de trabajo con ellos, de motivación, digamos, en diferentes áreas económicas, culturales, no hay recursos tampoco. Entonces, eso es de integración social, no solamente de la Secretaría de Seguridad, sino de integración social, de educación y de seguridad. Vamos a la pausa. Transversales. Bueno, eso es cierto. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de lo que les estaba anunciando y es el tema de cierre del programa. Tiene que ver con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar ese proceso de investigación por el tema de las basuras en Bogotá al alcalde Gustavo Petro. No se vayan y recuerden redes sociales en Twitter, @ContrasteBogotá, participe activamente de este debate. Ya regresamos. Bogotá debe registrar con complacencia que la Fiscalía General de la Nación archivó el proceso que llevaba contra Gustavo Petro y contra el señor gerente del acueducto por una presunta violación de la ley en la conformación del modelo público de recolección de basuras en Bogotá en diciembre del 2012. Esa actitud de la Fiscalía que se produjo la semana pasada despeja el camino para que la opinión pública entienda que lo que ha hecho el Procurador General de la Nación frente a Gustavo Petro es una arbitrariedad con fondo político que debe ser rectificada de manera inmediata. La Fiscalía archivó la investigación que llevaba contra el alcalde Gustavo Petro por la implementación del nuevo modelo de basuras en la capital. Pues es un fallo muy importante porque logra, digamos, poner fin a una especulación que existía y que lamentablemente hizo carrera no solamente en la Procuraduría, sino en toda la opinión pública, que el alcalde mayor había dejado de lado la ley, la jurisprudencia y que pues su actuar fue contrario y por esa razón estaba siendo investigado penalmente. Según la Fiscalía, no existen elementos para decir que Bravo y Petro cometieron delitos. El hecho de que no haya delitos no significa que no haya una acción disciplinaria, unas faltas disciplinarias que ya han sido enmarcadas por el procurador, pero algo que llama muchísimo la atención en el fallo de la Procuraduría es que si bien es cierto exonera al alcalde, está abriendo una investigación por prevaricato a funcionarios públicos que tuvieron que ver con las decisiones que se tomaron. Una, el declarar la urgencia manifiesta y otra, el impedir el acceso de los camiones al relleno de Doña Juana. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro celebró la decisión de la Fiscalía, al igual que sus allegados, incluidos los concejales. Creo que en algunas instancias se actúa bajo las normas y en otras instancias lo que se sigue es definiendo y estableciendo cuáles son las responsabilidades de un sistema que en este momento pues la gran apuesta de la implementación de la administración de Gustavo Petro. Temas legales, judiciales, hay que diferenciarlo entre los aspectos penales, los aspectos civiles, los aspectos disciplinarios. En materia civil, por ejemplo, pues ya hay, y administrativa, pues ya hay unas decisiones por parte de la superintendencia, unas sanciones que están en firme, por parte de la Procuraduría también hay unas sanciones en firme, una destitución del anterior gerente, el doctor Diego Bravo, etcétera. Regresamos a Contraste. Ricardo García Duarte, para la Fiscalía, sencillo,
Gustavo Petro no fue responsable del caos de las basuras. Pues a mí honestamente no me sorprende la decisión de la Fiscalía. Desde cuando se discutió el tema de las basuras, que fue complicado en aquel diciembre, nadie va a desconocer que fue complicado y lleno de urgencias y de problemas administrativos. Sin embargo, las cuestiones de fondo nunca me parecieron que tuvieran un gran fundamento. El caso de la libre competencia. ¿Qué libre competencia iba a afectar ese nuevo modelo? Ninguna libre competencia iba a ser afectada y al contrario, me parece que enfatizar demasiado en que violaba la ley de libre competencia llevaba un cierto sesgo ideológico. Yo creo que ahí no había violación de la libre competencia. Contratos interadministrativos se pueden hacer, otro tema, pero es más administrativo que penal, es ver la capacidad del acueducto, de manera que en esos casos, y menos el de salud, podría haber sucedido una emergencia de salud, pero en realidad no hay fundamentos reales, materiales de grandes pruebas que hubiera conllevado el tema de salud. Ahora, otra cosa es el tema disciplinario y no me voy a meter en eso, pero en el tema penal me parecía que no había aquello que dice una acción deliberada para violar la ley, no había. ¿Qué opina la decisión de la Fiscalía? Pues yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Ricardo. Aquí no se afectó a la libre competencia. El alcalde tomó una decisión, realizó las decisiones o tomó las decisiones administrativas que se requerían y no hubo ninguna falla en lo penal. Claro, hubo dificultades. Tuvimos los problemas de las volquetas. Contaminación ambiental, ¿no? Tampoco dice la Fiscalía. Ambiental, dice la Fiscalía, el tema de la facturación. Claro, hubo unos problemas de planeación, pero como lo dice la Fiscalía, no hubo ninguna falla. Concejal, yo me acuerdo ese día, y hablo en nombre propio, como muchos bogotanos, que la ciudad estaba llena de basura. Entonces, la pregunta que uno se hace indiscutiblemente y que se ha hecho el país es si esto es un tema, como ha dicho el alcalde Gustavo Petro, esto fue un sabotaje, esto fue un montaje, si la sanción disciplinaria por la Procuraduría fue indebida, fue una persecución. Esto es una coyuntura penal de la Fiscalía. Desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿usted cómo lo ve? Bueno, primero que todo es muy importante entender que uno es el proceso disciplinario y el otro es el proceso penal. Y esto no quiere decir que haya estado mal conducido el proceso disciplinario, es decir, no quiere decir que el procurador haya tenido algún error o cometido algún error al sancionar y destituir al señor alcalde Gustavo Petro. Eso es importantísimo porque de pronto a veces dicen, entonces esto como que tumba los argumentos del procurador y no es así. Eso primero. Segundo, ¿qué dice la Fiscalía? La Fiscalía dice que exonera al alcalde, pero abre investigación por prevaricato para 2 funcionarios del alcalde. ¿Por qué? Uno, por haber declarado una urgencia manifiesta sin estar los requisitos de ley. Una urgencia manifiesta que claramente sabemos fue declararla fue orden del alcalde. Y segundo, por haber impedido el ingreso de los camiones al relleno de Doña Juana, cuando todos sabemos que a través de los medios de comunicación el alcalde fue el que dio la orden de impedir el ingreso de los camiones al relleno. Es decir, que las dos decisiones por las cuales están siendo investigados los funcionarios de Gustavo Petro fueron decisiones que tomó directamente Gustavo Petro. Entonces, que no haya sido él, que él se le haya cerrado la investigación a él, no quiere decir que él no tomó las decisiones, o sea, no quiere decir que tomó las decisiones correctas. En este caso, la finalmente dice, llama a imputación a cargos a la exdirectora de la UES, sí, a Nelly Mogollón, y al ex asesor jurídico de la misma entidad por el delito de prevaricato. Sí, aquí la pregunta es si el alcalde va a tener el valor para reconocer que esos funcionarios hoy están siendo investigados por decisiones que él les ordenó tomar, y que lo dijo públicamente en los medios de comunicación. Además, recordemos que el alcalde aún en esos días fue y dirigió la ciudad desde el acueducto, allá directamente movía todas las fichas, es decir, que no fue algo desconocido para él. Pero además de eso, la Fiscalía también dice, aquí no hubo complot, y eso es muy importante. Porque dice, si bien es cierto, no fue el alcalde, fueron los funcionarios y como que le traslada la responsabilidad a los funcionarios, lo cual no quiere decir que no haya habido caos y malas decisiones, sino que no fue él el culpable, sino otros. Alguien tendrá que responder. Exacto. O sea, sí hubo, porque lo que dicen algunos concejales y algunos defensores del alcalde es, aquí queda la prueba de que no pasó nada. No, sí pasó. Lo que pasa es que la Fiscalía dice, el responsable no él, fueron sus funcionarios. ¿Cómo lo analiza usted? Me parece muy importante por pedagogía para los ciudadanos que la gente entienda que una persona que viola su reglamento de trabajo y merece ser echada del puesto no necesariamente debe ir a la cárcel. Entonces,
Un asunto es lo penal y otro lo disciplinario. Distintas. Incluso aquí parece haber un consenso parte con quienes son, digamos, un poco más indulgentes con el alcalde en decir que no llegó a tanto. Es decir, sí hubo violaciones y graves. La autoridad en materia de competencia tiene unas decisiones, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, con unas sanciones muy altas que nos perjudica a los bogotanos y al interés público y por los cuales está sancionado el alcalde. El tema penal sigue en cabeza de otras personas y la Fiscalía llega a estas conclusiones después de 2 años de gran trabajo investigativo. Está pendiente lo que resuelva la jurisdicción después de las decisiones de la Procuraduría. No podemos olvidar que esto no es cualquier tema, es que esto lo que generó en Bogotá fue un caos. Un caos, y no me refiero al tema solamente de las basuras, me refiero institucionalmente a la decisión del procurador que llevó a la destitución del alcalde mayor de Bogotá. Esto llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto pasó por un proceso de el balcón en el Palacio Liébano, de movilizaciones, de protestas, que muchos han dicho, la ciudad no se administró porque el alcalde tenía que salir a defenderse o dedicó tiempo, fue a defenderse y no a manejar la ciudad. En esta medida, ¿este capítulo ya se cierra o esto apenas es una puntica del iceberg de lo que significa la administración en Bogotá? No, esto sin duda va a continuar. Lo que se cierra es la investigación penal en contra del alcalde, la responsabilidad del alcalde en este caso, pero como lo han dicho acá los expositores, el tema disciplinario continúa. Continúa. Pero, Hassan, Ricardo, yo creo que los argumentos en que se fundamenta el fallo de archivo, la decisión de archivo de la Fiscalía, pueden servir mucho para las decisiones que va a tomar el contencioso administrativo, que es el Consejo de Estado, que finalmente va a decir si continúa la suspensión, si continúa la destitución de Petro o por el contrario se consolida la suspensión de esa decisión. Creo que eso pesa jurídicamente, pero eso es independiente. Pero deme sus conclusiones en 10 segundos porque tenemos que acabar el programa. El daño de las basuras no fueron esos 3 días. En el Estado de Derecho no solamente los propósitos deben ser alineados con la Constitución y la ley, sino los medios para alcanzar esos propósitos deben respetar la Constitución y el Estado de Derecho, social de derecho. Y por otra parte, tener en cuenta que aquí se nos birló a los ciudadanos el ejercicio del derecho político fundamental a decidir si revocábamos o no el mandato al alcalde de Bogotá en las urnas. ¿Cuáles son sus conclusiones en 15 segundos? Bueno, primero que aquí lo que dice la Fiscalía no es que no haya pasado nada, sino que traslada la responsabilidad a los funcionarios. Es decir, que aquí sí, seguimos entendiendo que se tomaron malas decisiones en la implementación del nuevo modelo. Lo segundo, que es muy importante, y es que no hubo un complot. Que no hubo un complot, y eso también lo dice la Fiscalía, esto aquí hay unos testigos que están diciendo una cosa y otra, no hubo un complot, sino que sencillamente el caos que hubo fue resultado de malas decisiones administrativas que fueron advertidas por la Procuraduría, por el Consejo de Bogotá, por la Veeduría, y el alcalde tomó esas malas decisiones, y que el alcalde no, en su afán de defenderse en un momento y de hacer política en otro, se le olvida que su responsabilidad es gerenciar la ciudad, y por eso estamos sumidos en el caos que estamos. ¿Quiere agregarle usted algún 10 segundos? No, simplemente decir que, como lo dice la Fiscalía, el alcalde no afectó la libre competencia, no hubo contaminación ambiental, sí hubo unos problemas y un caos, y hubo problemas de basuras en todas las localidades de Bogotá, pero se debieron a otras decisiones administrativas. Bueno, esas son las posiciones, concejales. Qué gusto haberlos tenido hoy en Contraste y espero que no sea la última vez que vengan. Concejal Horacio José Serpa, un placer. Hassan, muchas gracias, me alegró mucho acompañarlo. Clara Lucía Sandoval. Gracias por la invitación. Óscar Ortiz, qué gusto. Hassan, muchas gracias. Muy amable. Y por supuesto, Ricardo García Duarte, qué gusto también. Gracias por acompañarnos. Hassan, ha sido un placer y con todos los colegas de debate. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos y recuerden, Contraste el próximo martes 10:30 p.m. por Canal 1 y el debate sigue abierto en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá y mañana Consejo al Día. Gracias por acompañarnos, el Consejo le responde a Bogotá.